amigos, ¿qué tal? Les saluda Jorge Metzger Lozano y como vimos allí en la intro, hoy les voy a enseñar cómo vamos a introducir tráfico real sin necesidad de instalar ningún tipo de add-ons o de algún tipo de programas. Esto es completamente gratuito y lo pueden hacer cualquiera de ustedes con cualquier tipo de avión que puedan descargar. Yo, por ejemplo, acabo de descargar de aquí de la página de Discord, directamente de Project Megapack, lo que es el Airbus 330. Y bueno, inicialmente me vine aquí a la página también de flightsim.to para descargarlo, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ver muy rápidamente. Yo ya lo tengo descargado por aquí, entonces voy a buscar mi carpeta Community. Y en esta carpeta Community, como ya todos saben, simplemente arrastrar y soltar. Vamos a arrastrar esto para acá. Muy rápidamente, estos pasos que vamos a hacer son muy sencillos. Esto lo vamos a resolver muy rápidamente, la instalación de esta aeronave. Y bueno, mientras se descarga, yo les voy comentando que esto lo pueden hacer cualquiera de ustedes muy rápidamente. Ok, ya tenemos el archivo aquí, okay, como cualquier otro archivo que ustedes arrastren a la carpeta Community. Yo en mi caso particular les voy a enseñar algo. Okay. Tenemos que buscar inicialmente esta carpeta que dice Aircraft, ¿okay? Este archivo de texto que es el que vamos a modificar el día de hoy. Yo todavía no voy a poner diferentes texturas porque eso ya lo harán ustedes posteriormente en otro tutorial que les voy a enseñar. Inicialmente el Airbus que vamos a ver va a ser este blanco que dice Project Megapack. Entonces, bueno, ya en otro tutorial, que por cierto, quiero pedirles a todos ustedes que me vayan dejando sus comentarios, le den like a este video porque yo voy a necesitar el apoyo de todos ustedes para crecer. Yo tengo muy buenos tutoriales que les voy a empezar a hacer a todos y así de rápidos también. Entonces, y dejen por supuesto un corazón allí para que este sistema de YouTube pues me ayude a crecer. Bien, entonces nos metemos en Aircraft. Lo primero que vamos a ver es que tenemos aquí que tienen que buscar este archivo. Is Air Traffic, está en 0, ¿ok? Esto lo vamos a cambiar y le vamos a poner 1. De esta manera le estamos diciendo a la computadora, o en este caso se me va el nombre, al simulador, que lo que queremos hacer con esto es pues crear un tráfico con ese avión. Adicionalmente, yo voy a buscar de otra aeronave, que en este caso es del Airbus A321, que ya lo tengo instalado. Algunas otras cositas que, por ejemplo, lo que es el ATC Parking Types, está como RAM Cargo, ¿okay? Esto es importante para que el avión entonces no pueda aparecer también en estos estacionamientos. Entonces yo lo que voy a hacer en este caso es copiar aquí todo lo que es el ATC Parking Tapes y le doy pegar. También voy a copiar, que no está de más, porque esto a veces también influye, esta información que está extra aquí, le damos un espacio acá. Esto también lo voy a dejar en la descripción del video para que todos ustedes puedan pues simplemente pues tenerlo, así como lo tengo yo en este caso. En principio esto es lo único que tenemos que hacer, amigos, para que ustedes puedan tener un tráfico como el que yo tengo y que ya han visto previamente en el video. Vamos a hacer la prueba, yo voy a cerrar por aquí, le decimos salvar, efectivamente, cierro todos los demás. Esto no lo necesito abierto y vamos a iniciar con el Flight Simulator. Bueno, fíjense que inicialmente la carpeta del A330 está sola, a diferencia, por ejemplo, de esta carpeta que ya yo creé este tráfico, que es el ATR 72600. Cuando yo voy a darle a volar al avión o en el simulador, el sistema va a crear esta carpeta, perdón, que ha entrado a la pantalla del simulador. Un momento. Ajá, perdón, he tenido que traerme esto a la pantalla 2. Fíjense lo que les explicaba. En la carpeta Community, por ejemplo, lo que es el A321, que lo veíamos hace poco en las fotos, al igual que el ATR-72, ¿dónde está? Ok, el ATR-72. Y así como cualquier otro avión que lo vemos en el DAS 8, cuando el simulador yo le presiono volar, automáticamente él va a crear esta carpeta con este código que es el -CBT-. Eso lo va a hacer automáticamente solo lo que es el simulador cuando ustedes creen
pues, ese tráfico aéreo. Y adentro simplemente se lo muestro muy rápidamente. Es algo que utiliza directamente el simulador para ver qué modelo y qué textura. Él no va a tomar como tal ni la cabina ni nada de eso, porque lo que le interesa internamente es simplemente que podamos ver el tráfico de estos aviones. Ok, y ya dentro del simulador vamos a ver muy rápidamente aquí lo que son los aviones que he instalado. Como van a ver aquí, al yo cambiar la aeronave, lo que es el A330 no lo voy a ver porque yo justamente coloqué que no quería verlo aquí. Sin embargo, me aparecen todos los demás que ya yo previamente había instalado. El A321, está el A330 de Neo, por aquí está el ATR 72600, que por ejemplo está el 737-800. Bueno, ya van a ver que todos estos aviones que están ustedes viendo aquí, lo vamos a ver también en el simulador una vez que iniciemos el vuelo. Entonces vamos a seleccionar muy rápidamente un aeropuerto que tenga muchísimo tráfico. Por ejemplo, nos podemos ir a Frankfurt. Okay, yo voy a agarrar cualquier punto y vamos a agarrar esto de día para que se vea más o menos, para que se vea bien. Vamos a darle volar y mientras esto carga, pues bueno, cuando ustedes introducen un avión nuevo al tráfico, esta línea azul tarda un poco más en completarse, ¿no? Porque se lleva todo un proceso que de hecho se los voy a mostrar aquí muy rápidamente si el programa me lo permite. Fíjense que el A330 está creando esa carpeta que les comenté, que es la CBT, y con eso pues se crea el tráfico que vamos a ver nosotros a partir de ahora no solamente en los gates. Y eso es otra cosa que tengo que enseñarles. Si no queremos que nos salgan los aviones regados por todo el aeropuerto en el sentido de que estén parados en cualquier sitio, dentro de la carpeta de Aircraft, pues allí hay que seleccionar dónde queremos nosotros que esos aviones pues estén parados. Pues tenemos, ya les voy a enseñar dónde muy rápidamente. Vamos a meternos en el A330 para que lo vean. Es un ejemplo solamente, buscamos en la carpeta Aircraft. Y aquí, fíjense que dice Gate Ramp, pero también dice Any. Si nosotros dejamos Any Ramp, aquí el avión puede pararse en la rampa, como en la rampa de cargo, la de 1000 cargo, la de 1000, o sea, van a estar parados en cualquier lado. Entonces, si nosotros no queremos eso, pues simplemente lo que tenemos que hacer es dejar Gate Ramp y eliminar todo esto, ¿ok? Se lo eliminamos y en ese caso solamente el avión va a aparecer tanto en la rampa como en las puertas. Ok, yo inicialmente lo voy a dejar así. Don't save. Y fíjense ustedes que ya estamos acá en el aeropuerto de Frankfurt. Y en este caso yo tengo cuatro pantallas, por eso no se extrañen si de repente cambio la vista sin que ustedes se den cuenta. Y le voy a poner un poquito esto más rápido. Ok, inicialmente, para que vean, hago un paneíto hacia un lado y lo primero que voy a ver por aquí, fíjense, son los CRJ 700. Tengo un ATR por aquí. Ok, que esta es la ATR que también ya habíamos visto previamente. No sé, este de Air Canada, esto es un 777. Por aquí tenemos, este está un poco hundido, esto sí no me había pasado. De hecho, el avión que acabo de traer, de hecho este es el A330, está un poco mal configurado. Hay que verificar por qué. Fíjense, por ejemplo, tenemos el Dash 8 por aquí. Tenemos pues normalmente el A321. Tenemos aquí otro Dash. Y bueno, vemos que tenemos ¿cómo se dice esto? Un tráfico bastante variado de aeronaves que bueno, yo me he encargado también de modificar y preparar, ¿no? Para que el aeropuerto se vea con bastantes aviones, cosa que a mí particularmente me gusta muchísimo. Y me aburría o me causaba un poco de disgusto pues ver solamente aquel aeropuerto lleno de Airbus 320,
Entonces ya por lo menos de esta manera vemos que hay muchísimas otras aeronaves, que es lo que nos interesa a nosotros pues aprender en este video tutorial. Y ya saben, vamos a dejarlo hasta aquí. Si les gustó, simplemente denle un like, déjenme su comentario, ya lo saben, suscríbanse para que podamos seguir creciendo. Y estoy comenzando, pero con su apoyo yo sé que vamos a lograr cosas muy buenas para este canal, que posteriormente les estaré subiendo nuevos tutoriales. Entonces bueno, saludos, cuídense mucho y será hasta la próxima.